Información esencial. Ya estamos, señoras y señores, comenzando esta que es la última conversación del día. Lo hacemos aquí en Tele 13 Radio cada tarde a esta hora, 103.3 en la ciudad de Santiago y en todas nuestras plataformas, siempre con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está Andrea Vial, ya está en los estudios del alcalde Dávalos. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Excelente, muy bien. Y hoy como invitada en este Página 13, Natalia Pergentili, que está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Hola, muy bien, Iván. Súper agradecida de la invitación. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Natalia. Así que con Natalia Pergentili y Andrea Vial estamos iniciando esta conversación, Quique, que evidentemente sigue marcada por el tema, por la controversia en torno a la casa de Salvador Allende. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar hablando de la casa de Guardia Vieja a estas alturas? Pero bueno, así están las cosas. Es verdad. Sí, yo veo cada vez más complicado la familia Allende, por si acaso, por lo que he visto. Porque las dudas que hay es, por más que aquí no se ponga en cuestión, aunque podrían ponerse también en cuestión, cuándo se enteraron de la transacción y si nadie les dio el aviso que esa transacción era inconstitucional. Esto viene desde septiembre, la idea era anterior. Y por ende, desde septiembre hasta el 31 de diciembre existió un buen rato para poner toda la alerta. Entonces seguimos con la duda de cómo ocurrió tal negligencia. Entonces, claro, día que pasa... Perdona, en septiembre, sí. Porque tú dices que en septiembre como que se fue perfeccionando la manera de hacer la operación, ¿no? No, en septiembre fue la operación. Claro, lo que pasa es que el 5 de septiembre del 2024, según lo que publicó la tercera, la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura activó formalmente las gestiones que pretendían terminar con la adquisición en favor del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende, el 5 de septiembre. Ahí comienza la cronología que termina con el anuncio del gobierno el 31 de diciembre y con el fin del negocio el 3 de enero, ¿no es cierto? Pero ojo, sí. Porque lo digo porque la escritura, la que publicó la tercera, está firmada el 30 de diciembre de 2024, digamos. O sea, digo, en septiembre empieza como que se acuerda el negocio y empieza como la configuración de cómo se hace la operación, que no era una operación sencilla porque eran muchos propietarios, digamos. Claro, pero el martes 30 de diciembre, como dices tú, van a la notaría y firman esto. De hecho, deja la plata ahí, el cheque. Como cualquier compraventa. Claro. Entonces, en ese momento, hasta la primera duda era quién era propietario de la vivienda, ¿no es cierto? Porque el primer momento se dijo que eran los hermanos Fernández Allende. Luego supimos que también era la senadora Isabel Allende, también está involucrada. Estoy hablando de los funcionarios públicos, saco el hermano de Maya Fernández, ministra de Defensa y senadora. Claro. Entonces, el cuento es que todo ese periodo de tiempo, eso es lo que uno no entiende, cómo durante todo el proceso de compra, ¿cuántas personas habrán involucrado en esto? ¿40? Entre pito y flauta, abogados, subsecretarios, la familia, el abogado de la familia, las Express, el mismo presidente Boric que firmó el decreto. Los amigos a los 40? Que le comentaron, porque desde septiembre que partió todo el proceso, habrán comentado a sus amistades, o sea, mucha gente involucrada. Qué raro que nadie haya dicho, oye, ¿y esto se puede? Porque fíjate que existen unas inhabilidades y parlamentarias y también para los ministros. Es raro. A la pregunta que nos estamos haciendo y que nos hicimos en la mañana, ¿cuán involucradas estuvieron la senadora Allende y la ministra Fernández Allende en el negocio, ¿no es cierto? Pues podrían decir nosotros, claro, supimos de esto. Es bien difícil pensar que no les dijeron, oye, nos van a comprar la casa del papá para hacer un museo, ¿no es cierto? O sea, eso no puede ser que hasta el 31 de diciembre no se enteraron. Porque además ellas firmaron, y además les doy otro dato, me llegaron unos documentos, el 2 de septiembre, ojo con esto, 3 días antes
3 días antes de que se activaran las gestiones, el 2 de septiembre, la senadora Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, le entregan un mandato para vender la casa Guardia Vieja al abogado Felipe Dio Lyon, casado con la hija de Isabel Allende, de la senadora. El 2 de septiembre, 3 días antes. O sea, ya el 2 de septiembre ya sabían que le iban a comprar la casa. Era un mandato. Exacto. Ellos fueron a la notaría, las 3, y firmaron eso. Estoy preocupado de las 2 que son funcionarias públicas. Y firmaron el documento entre el notario, una notaría en Las Condes, 2 de septiembre. Está fechado eso. Tengo el documento acá. Es más, el notario también podría haber saltado, perdona, Iván. El notario también podría haber saltado. Podría, también, claro. Ese notario, pero el notario de diciembre, no el notario del 2 de septiembre, porque el notario ese 2 de septiembre es un poder que se le entrega a un representante, digamos, sí, ¿no? Sí. Y ahí anda a saber todo, o sea, un poder, puede ser yo no lo leí, pero no lo he leído, pero es un poder amplio, entiendo. Natalia Pergentili, mira, lo que podría en esta parte del programa nos propone este tema para que empecemos la conversación. Natalia. Es que como un tema que podemos evaluar que fue desprolijidad o si 40 abogados no se dieron cuenta, partiendo de la base de presumir la buena fe, va a terminar en un lío complejo, toda vez que hoy día estamos preguntando a los abogados si basta con la firma del contrato de compraventa para que se haya suscitado efectivamente la compra del inmueble por parte del Estado. Algunos dicen, mira, faltaba inscribir en el conservador, por lo tanto no se generó la compraventa. Pero eso es lo legal, y lo legal ha estado ausente en todo el proceso. Y políticamente lo que tenemos es, nuevamente se siente o se instala que la desprolijidad del gobierno, la falta de capacidad de las autoridades políticas para entender qué cosas pueden hacer y no. Si esto sigue acrecentándose, va a llegar al Tribunal Constitucional, así lo ha dicho Republicano, y lo que se trataba de resguardar, que es el patrimonio, que es mostrarle a las nuevas generaciones cómo vivían los presidentes, que en el caso de Chile, solo a excepción de Sebastián Piñera, la verdad es que eran personas de clase media austeras. Entonces la verdad es que lamentablemente terminamos no contribuyendo a ese foco que a mi juicio era interesante, hablaba bien de la política de memoria del país, y vamos a terminar en un conflicto entre la política y las tinterilladas. Sí, ahora, hay un punto, perdón, antes de tirar la palabra, Andrea, el problema parece, según algunos abogados con los que hemos conversado durante el día, no parece ser si se concretó la compraventa, porque evidentemente la compraventa no se concretó. De hecho, ya se está hablando de un contrato, un segundo contrato de resiliación, sino que al firmar la escritura se habría celebrado el contrato. El contrato queda celebrado, y eso es lo que ya podría ser un problemático desde el punto de vista constitucional, particularmente para Isabel Allende. Andrea. No, le quería preguntar a Natalia si es que ella sabía, porque a mí me parece que la otra arista, que es más complicada aún, es la posibilidad que se aplique el artículo 60 tanto a la ministra Maya Fernández como a la senadora Isabel Allende. El artículo 60 es el de las parlamentarios. Claro. El de Isabel Allende. Sí, sí, creo que no es el mismo artículo para los ministros, pero es igual el tipo de inhabilidad, digamos. Ya, o sea, si uno celebra un contrato con el Estado, estando en alguno de esos dos cargos, inmediatamente queda, se tiene que, no se tiene que inhabilitar, tiene que renunciar, se va. Entonces mi pregunta es si está despejado ya que eso no se celebró el contrato, o sea que no se puede aplicar el artículo 60. Es que yo creo que esa es la gran hoy día derivada que leía en los medios respecto de abogados muy reputados, porque para algunos, tal como dice Iván, el contrato se celebró porque se firmó y se dejó en custodia el dinero, y para otros no se terminó de hacer porque no se inscribió en el conservador. Perfecto. Por eso decía que vamos a terminar en un incordio político, y le vamos a pedir a la justicia que lo zanje, claro, en este caso al Tribunal Constitucional.
Y quizás con una Sí, senadora menos. Oye, Andrea, para decirlo en lenguaje abogado, como me lo dijo un abogado hoy día, Ajá. hay acuerdo en la cosa y el precio, el contrato nació a la vida del derecho. Eso me dijo un abogado hoy día. Sí. O sea, así de... Es que yo encuentro gravísimo si todo esto termina en que la senadora Allende sale del Senado. O sea, eso es lo que encuentro más grave de todo. Pues imagínate. Porque la ministra de Defensa, Ahora, sí. terrible para ella a lo mejor, pero bueno, la ministra de Defensa se reemplaza, no sé, pero perder un senador, ¿qué significa eso? ¿Pierde el senador? ¿Pierde ese cupo? No, ese cupo no se reemplaza tampoco, lo pregunto. Pues se reemplaza. No lo sé. Lo tiene que reemplazar el Partido Socialista. ¿Sí? Ya. Sí, porque es cupo Pero ahora del Partido Socialista. Pero se dan Perdón, cuenta Natalia. lo complejo que sería terminar para una senadora con la historia, Claro. el aporte que ha hecho a la política, Claro. porque más allá de quién es hija, ella es una persona en sí misma que ha estado en las discusiones más interesantes, importantes de nuestra vida democrática. Entonces, terminar por un incordio como este, la verdad es que sería muy lamentable. Totalmente. Además sería el final de su carrera, o sea, es horrible. Quique. No, pero más allá que si el contrato se hizo o no se hizo, que yo entiendo que es muy importante. Pasaron 20.000 capítulos en este Vía Crucis donde nadie chistó, ni la senadora Allende ni Maya Fernández, porque podríamos decir, oye, nunca les contaron esto, se lo escondieron, que inverosímil, pero ya, pongamos en ese caso inverosímil, ellas, el 2 de septiembre, antes de que se tomara la resolución del gobierno de avanzar en la compra, van y le entregan un mandato para vender la casa a otro pariente. O sea, estaban enteradas que había una posibilidad de transacción, ¿no es cierto? Y me cuesta creer que una posibilidad de transacción de otro oferente, sino que más bien sabían que el gobierno les iba a comprar la casa. Entonces, pasaron la sucesiva etapa y nadie dijo nada. Eso es lo que a uno le cuesta entender, porque le entregaron el mandato al abogado, el abogado recibe este mandato, que es pariente de ellos, yerno de la senadora, nadie dice nada el 2 de septiembre, anuncian el 5 que avanza el gobierno con la idea, toma razón la Contraloría, el decreto sale en el 25 de noviembre, el decreto del gobierno, y así van sucesivamente pasando las etapas y nadie dice nada hasta que esto se cae. Yo de verdad que no lo logro entender. Natalia. Pero ¿no has pensado que pueden haber dos opciones? O a mí me correspondió trabajar en el gobierno de la presidenta Bachelet y muchas veces los presidentes piden algo que tiene una serie de dificultades y uno hace ver esas dificultades y en el fondo trata de hacerse cargo de las que más puede para llegar lo más cerca del mandato presidencial. Pero en un caso tan evidente, o sea, en el sentido de que hay una norma, no una ley perdida por ahí, sino la Constitución, yo me imagino que no solo un abogado, sino muchos deberían haberse colgado las lámparas con este tema. O sea, Claro. puede que haya alguno que haya dicho, presidente, sí lo podemos hacer porque no se atreve a decir lo contrario. Pero habrá un porcentaje, que habrá generado alerta. Y yo creo que, como yo decía, que esto es una crisis en ciernes, los próximos capítulos, como ya nos tiene acostumbrado la realidad chilena, que vamos por capítulo, va a dar cuenta de los que se opusieron, los que levantaron alerta, porque yo creo, tal como pregunta Quique, que no me cabe en la cabeza que nadie haya dicho nada. O sea, de hecho, yo tengo entendido que en bienes nacionales sí se levantaron alerta. Upa. Ya peor todavía. O sea, no sé qué tipo de alerta serán. Si son las que nosotros hoy día imaginamos que debieran haber ocurrido, como partir por decir, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a hacer esto? Antes de decir artículo 60. O sea, esto suena feo. Ni siquiera, fíjate que esto se ve mal. Lo que decía la Natalia, que qué triste que Isabel Allende esté incluso en esta situación hoy día, ni siquiera que cese en su cargo, que esté en esta situación hoy día, porque me parece que Isabel Allende ha dado demostraciones, pero por todos lados durante todos estos años, de ser una persona extremadamente decente. Sí, pues. Entonces Sí, pues.
realmente es bien terrible y como que a mí se me ocurre que Isabel Allende nunca en ningún minuto se dio cuenta de como que sopesó, o a lo mejor no sé, anda a saber tú cómo fue esto, le dijeron mira, vamos a hacer estuvo bien esto. informado, Claro. Pero ¿cómo no va a sopesar? Es como que si a mí me dijeran, como si a mí Iván me dijera, oye, escríbete un artículo falso y inventa una noticia ahora, y yo le diría, la verdad que no es buena idea, no lo voy a hacer, porque no suena, y además ilícito, y nos va. Entonces, digo, a mí me encantaría estar frente a la senadora y frente a la ministra de Defensa y preguntarle, cuando ustedes fueron a firmar este mandato al abogado, ¿les dijeron algo que esto tenía riesgo? Cuando el gobierno les dijo, ¿le dijeron algo que era inconstitucional? Cuando avanzaron en esto, ¿alguien les dijo que era inconstitucional? Y más encima, si suponemos la tesis que alguien advirtió en el gobierno, no alguien, sino que alguien es, el problema escala a la moneda, porque el presidente firmó el decreto. A mí me decía un parlamentario hoy que a todos los parlamentarios el primer día les dicen esto. O sea que todos lo saben. Sí, Maya Fernández fue diputada, Isabel Allende es parlamentaria. Me dice además, solo para mayor abundamiento, después les cuento otra cosa, pero me dice un amigo que está en el mundo inmobiliario, me dice, desde el punto de vista financiero, una inmobiliaria reconoce el ingreso en el balance solo con la firma de la escritura. La inscripción es para cobrar los pagos, pero solo con la firma de la escritura la compraventa se da por hecha, desde el punto de vista contable. Claro. Y hay otro abogado que me dice lo mismo, el contrato se perfecciona y como el contrato está perfeccionado, surge la obligación de inscribir en el conservador. O sea, ya el contrato está hecho. O sea, en esto no parece haber duda, Natalia. No, y lo otro además, Iván, me pasa que yo creo que cuando se cometen errores como estos, o sea, que hay una afectación a un artículo de la Constitución, ya sea por intención o porque se consumó, ¿no es mejor salir a decir hubo una imprudencia, no tuvimos la alerta, simplemente nadie nos advirtió? Porque tenemos a una ministra vocera recién entrando a esta tarea que parte defendiendo algo, después en la tarde le piden la renuncia a la ministra. Entonces, además, el trabajo de las comunicaciones y de socializar con la ciudadanía se hace cuesta arriba, porque una de las cosas que uno esperaría es que frente a una equivocación, comité de crisis se sincera la realidad y las posiciones y las acciones, y sobre eso se construye el relato. Y acá vemos que hubo una defensa irrestricta de la ministra Echeverri en la mañana, en la tarde dicen, bueno, no, en realidad alguien va a pagar esta responsabilidad política, y por eso decía, y a mí no me cabe duda que en los próximos días encontraremos más aristas de esta historia. El Comité de Senadores Socialistas acaba de emitir una declaración diciendo que solidariza con la senadora Isabel Allende. Esto para el Partido Socialista es como, realmente es como que, o sea, es como que, no sé, que como que en el Reino Unido le tocan a la reina Isabel, digamos. Claro. O sea, desde el punto de vista de los socialistas esto es una cosa muy lamentable. Dicen que hay algunos que quieren sacar ventaja política y provecho de esta situación, que quieren convertir una situación que ya se ha corregido en un hecho político, que han querido ir más lejos, que agravian la memoria de Allende y que, aparte de respetar a quienes quieren hacer un debate jurídico, llaman a que nos preocupemos de los temas que la sociedad está esperando. Ese es más o menos el tenor de esta declaración del Comité Socialista, Andrea. Sí, no, yo pienso, o sea, creo que puede pasar lo que dice la Natalia, que van a seguir apareciendo nuevas aristas de este caso. Porque, claro, lo otro también yo pensaba, bueno, ya, que se termine esto, o sea, ya se corrigió, se echó para atrás la compraventa, la senadora salió a dar una explicación, ya, listo, chao, sigamos adelante con otro tema, no nos quedemos pegados en este cuento de cómo no reaccionaron, etcétera. Pero eso es imposible porque a mí me da la sensación que van a aparecer estas personas que sí advirtieron, porque no se entiende con tanta gente involucrada en este hecho que nadie se haya dado cuenta. Ese es el problema. Claro. Oye, lo otro que no es que hoy vamos
vamos a comprar los platos de la casa de Allende, sino que o vamos a comprar un archivo de algún senador, es comprar la casa de Allende y de Elwin para hacer un museo. O sea, tremendo hito. ¿Ustedes creen que eso no se comentó en todas las esferas del gobierno, el tremendo hito que significaba eso? No sé. Y nadie dijo nada. Así como, no creo que haya sido, Quique, como el comentario del día, ni mucho menos. Creo que hay demasiados problemas hoy día en el país, demasiadas presiones en el gobierno, y desprolijidades otras, mucho más importantes. Y yo creo que esto pasó como, se me ocurre en la explicación que me doy, que fue pasando como en la segunda línea. Como que nadie lo comentó mucho. Pero para el Ministerio de Bienes Nacionales esto era la primera línea. Claro. O sea, y ahí se dieron la alerta. Exacto, exacto. Oye, me dicen además, en la UDI, me dicen que no tiene sentido ir al Tribunal Constitucional, que ven que el Tribunal Constitucional tiene una conformación muy evidente, que el resultado va a ser obvio y que no tiene sentido recurrir al TC para tratar de sacar a Isabel Allende de su cargo. Otra cosa, anda a saber tú, es lo que haga Republicanos, Natalia. Bueno, Republicano el único que lo ha señalado. Claro que pareciera que sacar a un senador por secretaría es complejo, pero convengamos que sin estar de acuerdo en nada con lo que está haciendo Republicano, pucha, este tipo de cosas no lo hace fácil, po. O sea, claro. Uno cuando está en el gobierno tiene que procurar no darle oportunidades a la oposición de que te pillen en un renuncio, como decía la abuelita. Claro. Entonces, claramente este tipo de cosas la dejamos a la mano. No, y en ese sentido, Andrea, perdón. No, que yo creo que desde el punto de vista republicano, aún sabiendo que a lo mejor en el Tribunal Constitucional no va a venir una sanción en el sentido del cese del cargo de la senadora, pero sí podría haber una argumentación de por qué no se aplica en este caso el artículo 60 o cómo se interpreta o si hay un fallo dividido. Todas esas cosas desde el punto de vista político son importantes. Son muy importantes porque van a estresar la institucionalidad de manera muy muy importante si es que esto se ejecuta, y por otra parte van a encarajinar el debate. Yo creo que esto sí, de verdad, si esto avanza, si esto sigue aumentando la presión, particularmente contra Isabel Allende, más que contra Maya Fernández, esto se puede llevar por delante el acuerdo de pensiones, puede pasar cualquier cosa con esto, ¿no, Natalia? Ese es el punto, que ojalá cuando uno está discutiendo algo tan relevante existan los menos ripios posibles. Yo sé que esto es involuntario, por supuesto, pero efectivamente pudiésemos pensar que va a tener un impacto en el estado de ánimo de la discusión sobre otras materias. Y yo me alegro que hasta ahora, por las razones que sean, Chile Vamos no sea parte de esta presentación al Tribunal Constitucional. Insisto, ya sea porque creen que pueden perder el recurso o porque están pensando en que no hay que contaminar más un diálogo que ha sido muy difícil. ¿Andrea? No, estaba leyendo aquí el WhatsApp colaborativo. ¿Ya? Sí, que con la firma, en el fondo, me dice un abogado que claro, que el contrato de compraventa de bienes raíces es un contrato solemne y que exige un título, que es el contrato, y un modo de adquirir el dominio, que es la inscripción en el conservador. Y que él cree que con la firma hay infracción y que la senadora y la ministra van a tener que cesar en el cargo, porque siente que sí, con ese acto de firma, la infracción tiene que ver con el artículo 60 de la Constitución. El contrato ya está perfeccionado. Sí. Ahora, yo creo que lo que viene es cuánta gente fue advertida y quién hizo caso omiso y qué tipo de autoridades fueron advertidas e hicieron caso omiso de esto. Oye, un detalle más, Quique, te doy la palabra al tiro. Me dice acá una persona que sabe estas cosas, me dice el decreto
que autoriza la compra, no tiene por qué ser decreto supremo firmado por el presidente. Normalmente se delega, en este caso en el ministro de Bienes Nacionales. Da la impresión de que el presidente lo quiso firmar por el hecho histórico de firmarlo, de lo que se estaba ordenando en el decreto. Quique, antes de que cerremos para que vayamos al otro tema en el segundo. No, yo sigo, parto soy periodista y parto del escrutinio primero. Esto que hay intocable para nosotros no corre. No, pues. Claro, no partir tampoco de la premisa que aquí es tan burda la operación que pensar en un acto de improbidad pareciera ser casi cándido. Entonces, si voy a buscar... A mí alguien de La Moneda me dijo puras tonterías, pero es que son más que tonterías porque están a punto... Podrían caer una ministra y una senadora por la tontería. Claro, más que una tontería. O sea, pero es más que una tontería. Si una pillería es como de los chicos malos, esos que los ladrones esos No, pues dejaron todas las huellas marcadas. Pues cuando uno quiere hacer, no va a notario a hacer los chanchullos, pues ya el colmo. Espérate, bueno, habían políticos que pasaban boletas. O sea, Quique, tú aquí decís que no funciona ese planteamiento sabio popular que dice la realidad es más rasca de lo que parece. O sea, ¿tú crees que acá hay un subtexto que hay que encontrar? No, yo siempre he creído en la navaja de Occam, que al final a las cosas complejas la explicación es simple. Pero lo que voy es que cuántas metidas de pata hay en este proceso, y ya, si este proceso fuese metidas de pata sin repercusiones, está en cuestión el cargo de una senadora. Estamos discutiendo acá si la senadora Allende va a tener que dejar el escaño, o sea, no es broma, y que si cae ella, perfectamente podría caer la ministra de Defensa. Uh-huh. Si hicieron los mismos contratos, tuvieron el mismo abogado, supieron lo mismo, todos tenían la misma información. Entonces uno dice, ¿cómo tanto? Yo creo que sí, como tanto, Quique, fíjate. No, yo creo que sí, como tanto. O sea, yo de verdad. Ya, entonces es un mareo de altura, cuando la gente pierde la percepción de la realidad por el poder, creen que son intocables. No, todo lo contrario. Yo creo que estas cosas pasan porque no hay un método, no hay proceso, no hay chequeo. Se me ocurre que pasa de repente por profesionales que no son los más adecuados para ejercer en esos cargos. O sea, yo de verdad no me lo explico, es que no me lo explico de otra manera. No en la B. Sí, yo creo que en este caso creo que estamos en la C. O sea, que fue una cosa que nadie comentó más allá. Yo no creo que esta decisión del presidente haya sido comentada en ninguna parte, ni por él ni por nadie. Ya, pero si no lo comentaron, quedó en manos de gente incompetente, digamos. Claro, y nadie lo fue comentando y pasó por muchas manos también. Ya, porque... Escucha. O sea, todos hablan del famoso plinto baquedano y no hablan de la Casa Allende. Todos tienen una opinión para el plinto baquedano y cuando van a comprar la Casa Allende nadie sabe. Increíble. Y está el puro plinto, este baquedano no está. Ya, oye, sí. Tenemos que ir al corte. Tenemos otro tema que nos propone la Andrea Vial para el segundo bloque. Estamos con Natalia Pergentili también como nuestra invitada en esta jornada con Quique Mujica. Estamos haciendo esta edición de Página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e